Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Son las 12 del día en punto y hasta ahora nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted de lo que está pasando en estos momentos. Y precisamente abrimos este noticiero con la vía perimetral que conecta a La Calera con Bogotá, porque sigue bloqueada. Los manifestantes insisten en la presencia de representantes del Instituto Agustín Codazzi, con quien estábamos hablando, ante su preocupación por la actualización catastral en la zona. Cristian Correa. Efectivamente, los manifestantes en este punto en el municipio de La Calera están reclamando la presencia de representantes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi por que quieren conversar con ellos y quieren conocer las claridades sobre cómo sería la actualización catastral que vendría para este municipio de Cundinamarca. Sin embargo, el bloqueo de más de 7 horas tiene a varias personas afectadas que no han podido llegar a sus lugares de trabajo. No, pues ya tengo que avisar que no llegaba porque me dice que se puede abrir uno por la montaña, pero pues yo no conozco el camino y pues meterme por allá solo no. Y así yo me devuelvo hasta la rotonda para coger hacia Sopó y bajar por Sopotlán, pues ya no llego. La administración municipal de La Calera ha dispuesto de un espacio en un coliseo cercano al punto del bloqueo donde quedaba el antiguo Salucop para que los manifestantes y los representantes de la administración municipal puedan tener una mesa de diálogo y habilitar el paso. Sin embargo, quienes están en esta protesta insisten en que esperan la presencia de los representantes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 12 del día, 2 minutos. Gracias, Cristian, y cambiamos de tema y vamos al Consejo de Estado. Hay una noticia bien importante porque este alto tribunal ordenó nuevas pruebas en desarrollo del proceso, recordemos, de pérdida de investidura o la llamada muerte política contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta por el episodio del Tarimazo en Medellín, donde participaron cabecillas criminales durante un acto oficial que lideró incluso el presidente de la República, Gustavo Petro. Sergio Barbosa. El Consejo de Estado ordenó recaudar nuevas pruebas dentro del proceso de pérdida de investidura o muerte política contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta por el episodio del Tarimazo en Medellín, donde participaron cabecillas criminales durante un acto oficial. Entre ellas está pedirle al IMPEC la copia del oficio enviado por la senadora Zuleta sobre la resolución que autorizó la salida de los internos de la cárcel en esa ocasión. Ahora, si bien el alto tribunal pidió nuevas pruebas dentro de este proceso, también tendrá en cuenta las que aporte la senadora del Pacto Histórico. Fue en agosto de este año cuando el Consejo de Estado admitió para su estudio esta demanda luego de que el presidente Gustavo Petro se subiera a una tarima en el centro administrativo La Alpujarra de Medellín en conjunto de cabecillas de bandas delincuenciales que están presos en la cárcel de Itagüí, y una vez el alto tribunal termine de recaudar las pruebas dentro de este proceso, lo que sigue entonces es fijar la fecha y hora de una audiencia pública de pérdida de investidura en donde todas las partes tendrán la oportunidad de intervenir y exponer sus argumentos. 12 del día, 3 minutos, y la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por más de 22.000 millones de pesos a exdirectivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por irregularidades en la compra de los 80 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira, que fue el origen de todo el gran escándalo de corrupción que azota al gobierno del presidente Gustavo Petro. Caterina Ávila. Primer proceso, la Contraloría imputó más de 9.500 millones de pesos a la empresa impoamericana Roger SAS, al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y al ex subdirector Sneider Pinilla. Según la investigación, la empresa habría sobreestimado el costo de los vehículos, incumpliendo obligaciones y recibido pagos anticipados sin soportes, mientras que los funcionarios habrían actuado con dolo al avalar dichas operaciones. Aunque parte del sobrecosto fue reintegrado en un proceso penal, aún queda un detrimento por más de 1.700 millones de pesos. El segundo proceso se relaciona con la compra de otros 40 carrotanques a través de una orden de proveeduría firmada con la corporación Yapurutú por 29.000 millones de pesos. En este caso, la Contraloría identificó una gestión fiscal ineficaz que habría generado un detrimento de 12.579 millones debido a sobrecostos frente a precios del mercado, pagos por mantenimientos que no fueron realizados y mayores costos derivados de fallas en la planeación. Por estos hechos también fueron imputados Olmedo López, Sneider Pinilla y la corporación proveedora. La Contraloría aclaró que en ambos procesos se archivaron las actuaciones relacionadas con la funcionalidad de los vehículos, pues estos carrotanques ya se encuentran en operación atendiendo emergencias en el territorio. 12 del día, 5 minutos. Entre tanto, Ecopetrol recibió 40 ofertas para la construcción de una nueva terminal de importación de gas en Coveñas. La petrolera está buscando cómo cerrar ese faltante que tiene el país en materia de gas, porque el megaproyecto Sirius está retrasado por lo menos hasta 2030. Marcela Peña.
La construcción de una terminal de importación de gas a través del puerto marítimo de Coveñas ya consiguió luz verde de la ANLA. Va a requerir inversiones por más de $100 millones. El presidente de la petrolera, Ricardo Roa, dice que ya comenzó el análisis de las propuestas que recibió Ecopetrol para construirla y sacarla adelante. De este proceso de Coveñas recibimos unas 40 manifestaciones de interés, ofertas no vinculantes, de empresas de todo el mundo con capacidad para tener la FSRU, que es el cuello de botella en estos tiempos, en estos programas, en estos proyectos. Esa terminal va a permitir la importación de entre 100 y 400 gigas de gas por día. No es el único proyecto de Ecopetrol. Acuérdese que también están dando la propuesta de TGI de construir una planta de importación por La Guajira, por ballenas. Ecopetrol tiene otro tercer proyecto andando y es la importación por Buenaventura. Según el presidente de la petrolera, ya estamos cerca del cierre financiero de ese proyecto y comenzarían a entrar 60 millones de pies cúbicos de gas desde junio del año entrante. Todo esto es para tapar el hueco que tenemos de gas antes de que Sirius pueda entrar a operar. Hoy Ecopetrol está vendiendo el gas de Sirius, pero ese gas no va a estar disponible antes del año 2030. Ecopetrol y Petrobras revelarán en las próximas horas el precio que van a pedir por ese gas. Y las autoridades en Bogotá, gracias Marcela, 12 del día, 7 minutos. Las autoridades en Bogotá desarticularon 2 bandas dedicadas al microtráfico en 18 allanamientos. Los delincuentes utilizaban la fachada de cuidadores de carros para vender esos estupefacientes. Nicolás Rodríguez. Camila, pues mire, estos operativos se llevaron a cabo en Bosa y en Suba. El primero de esta localidad cayó la banda La Esperanza, una estructura integrada por 11 personas que distribuían bazuco y marihuana en el barrio San Martín de la localidad de Bosa. Sus miembros, ya varios con antecedentes por homicidio y hurto, también estarían vinculados a 3 asesinatos por el control territorial. En el operativo, además, se incautaron estupefacientes y celulares y 9 capturados recibieron medida de aseguramiento. 2 de estos fueron capturados en flagrancia. El alcalde de Bogotá es Carlos Fernando Galán. En Bogotá se capturan en promedio al día 21 personas que se dedican al tráfico de estupefacientes. 21 personas. Estamos hablando de más de 6.000 personas capturadas en lo corrido de este año. Entonces, es una prioridad nuestra atacar a aquellos que se dedican al tráfico de estupefacientes, que generan violencia y que nos generan obviamente entornos inseguros. Esa lucha es importante continuarla, general. Gracias por este resultado. Camila, y es que en Suba también fue completada el desmantelamiento de la banda Perseo, cuyos 2 integrantes traficaban drogas en parques y alrededores de los colegios e incluso la ocultaban en envolturas de dulces y se hacían pasar por cuidadores de vehículos que estaban en la calle para poder distribuirlas. En esta captura o en esta redada también se dio la detención de uno de los cabecillas, alias Benja y alias La Patrona, quienes movían la droga desde Ciudad Bolívar. Además, se incautaron armas estupefacientes y celulares y según la policía se afectó a las finanzas de por lo menos 200 millones de pesos mensuales. Y la fiscalía acusó formalmente a Elder José Arteaga, alias El Costeño, y a David Acosta Díaz por su participación en el homicidio de un comerciante mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en el sector El Poblado en la ciudad de Medellín. Este delincuente, alias El Costeño, es el mismo que está siendo procesado y vinculado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Calila Peña. La víctima, un hombre de 54 años dedicado al comercio de productos tecnológicos, fue atacada con arma de fuego dentro de un establecimiento comercial donde recibió 8 disparos que le ocasionaron la muerte. Durante la diligencia judicial realizada en Bogotá, la Fiscalía expuso los elementos probatorios que, según el ente acusador, vinculan directamente a los 2 procesados con la planeación y ejecución del crimen. De acuerdo con la investigación, un día antes de los hechos, Arteaga Hernández y Acosta Díaz viajaron desde Bogotá hasta Medellín con el propósito de coordinar las acciones previas al ataque sicarial. Los investigadores reconstruyeron los desplazamientos, comunicaciones y encuentros que habría sostenido para ultimar detalles del homicidio. La acusación formal contempla los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, conductas por las que ambos deberán enfrentar juicio. Nos vamos para Medellín porque la personería de esa ciudad formuló cargos contra un funcionario de la Secretaría de Movilidad por un presunto acoso laboral y sexual contra un agente de tránsito a quien amenazaba, háganme el favor, con publicar fotos íntimas de ella. Héctor David Santamaría.
Se trata de Manuel Vallejo Ateortúa, que habría incurrido en conductas de acoso laboral y sexual contra un agente de tránsito, también funcionaria pública, con quien sostenía una relación sentimental. Presuntamente el disciplinado habría extorsionado y acosado sexualmente a la mujer para evitar que terminara la relación, amenazándola con publicar fotos íntimas de ambos. La persona era delegada de Medellín, Teresita Serna. Utilizó su posición dominante para intentar cambiarla sin justificación alguna del área de trabajo, ocasionándole a ella un mal ambiente laboral. Al funcionario público le fueron formulados los cargos de presunto acoso laboral y sexual e incumplimiento de deberes, lo que constituye una falta gravísima a título de dolo. Según la personería, Vallejo Ateortúa se desempeñó en el 2022 como supervisor y utilizó su cargo para acosar a la mujer. Y la Sociedad Santandereana de Ingenieros le está pidiendo al Gobierno Nacional en una dura carta que invierta recursos y dineros en las vías de la región tras la crisis vial que se registra en esta zona del país. Julián Mejía. La Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director encargado del INVIA, John Jairo González, aplicar medidas urgentes para atender la grave crisis de movilidad que enfrenta el departamento de Santander, debido al deterioro de la ruta 45A y la transversal del Carare. En una carta enviada a los funcionarios, la sociedad advierte que la falta de capacidad de la vía nacional entre Bucaramanga y el centro del país, sumada a recientes movimientos de coluviones en sectores como La Charca y entre La Élida y Bajo Jordán, mantiene a Santander desconectado del resto del país, afectando la seguridad vial, el abastecimiento y la actividad económica en el sur del departamento. En la transversal del Carare aseguran hay depósitos que superan los 5 millones de metros cúbicos entre Vélez y Landázuri, lo que podría requerir una variante de unos 20 kilómetros para una solución definitiva. El gremio también propone liberar cerca de 967 mil millones de pesos que no fueron aplicados a la concesión Autovía Bucaramanga-Pamplona, y estos fondos, afirman, permitirán atender necesidades urgentes sin afectar el presupuesto nacional. El sueño de una... 12 del día, 12 minutos. Y la tragedia que afronta una familia cartagenera en Panamá. Oigan esta historia. En un terrible accidente de tránsito, la madre perdió la vida mientras su esposo y sus 2 hijos permanecen en la clínica. En Cartagena, la familia está pidiendo ayuda. Dálida Orozco. El sueño de una pareja de cartageneros que viajaron a Panamá en busca de un mejor futuro para ellos y sus hijos fue truncado por la tragedia. El pasado 12 de noviembre, un terrible accidente de tránsito le costó la vida a Liliana Mesa y dejó gravemente herido a su esposo José Manuel Chiquillo, quien permanece en UCI. Sus 2 hijos de 5 y 9 años resultaron con lesiones. En medio del dolor que embarga hoy a la familia, desde Cartagena claman por ayuda para repatriar el cuerpo de Liliana y brindarles apoyo en el vecino país. Rosa Carrillo, tía de la familia. Que nos orienten, que nos les brinden una atención psicológica a nuestros familiares allá en Panamá, donde los están necesitando, los niños, todos. Hasta el momento los niños no saben de que su madre falleció, su esposo de ella no sabe que ella perdió la vida, entonces estamos pensando todo eso. La Oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Cartagena anunció que brindará acompañamiento y ayuda a la familia. La noticia internacional. En el mundo, un bombardeo causó 25 muertos y más de 70 heridos en Ternópil, una ciudad del oeste de Ucrania. La mayoría de las víctimas se produjeron cuando un misil lanzado desde Rusia impactó en 2 edificios de viviendas. Rusia utilizó más de 480 drones bomba Shahed, estos son de construcción iraní, y 48 misiles. El ejército ruso ha seguido la táctica habitual en estos ataques de largo alcance. En las primeras horas de la operación han enviado oleadas de Shahed para saturar las defensas antiaéreas ucranianas. Y en la última fase del bombardeo, los aviones rusos dispararon los misiles de crucero. Pero los ataques tienen en alerta a los países fronterizos a la guerra. En Polonia y también en Rumania, 2 cazas de las fuerzas aéreas polacas estuvieron en el aire ante la posibilidad de que los misiles y drones rusos entraran en su espacio aéreo. La tensión entre Varsovia y Moscú aumentó después de que el gobierno polaco acusara al Kremlin de estar detrás del sabotaje de una línea ferroviaria en su territorio. Las autoridades polacas aseguran que los autores del atentado es un grupo de ciudadanos ucranianos contratados por los servicios de inteligencia rusos. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Risaralda porque el presidente del Deportivo Pereira, Álvaro de Jesús López, anunció que el club cuenta con nuevo propietario. En el comunicado compartido en las redes sociales del cuadro Matecaña, no se da a conocer en específico quién tomará las riendas del equipo, pero sí reseña que el jueves 27 de este mes se sabrá la identidad de la nueva empresa propietaria. Recordemos que el Pereira atraviesa una crisis administrativa y financiera que conllevó a que la institución afrontara los últimos partidos de la liga con nómina sub-20 por protesta de su nómina principal por falta de pagos.
Las principales tendencias en redes sociales. Porque el amor de... A esta hora es tendencia en redes sociales Grupo Frontera, que anunció concierto en Colombia para 2026 y aunque primero revelaron una sola fecha, terminaron confirmando 3 presentaciones en las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali, con lo mejor de su tour Triste pero bien cabrón. El anuncio llega tras el lanzamiento de su más reciente álbum, Lo que me falta por llorar. La banda se presentará en Colombia el 16, 17 y 18 de abril de 2026. Esta y más tendencias en blurradio.com.